y sobre posibles salidas justas, dignas y humanas a las múltiples crisis producidas por el COVID-19, hemos invitado esta noche a 3 especialistas que nos acompañan desde sus casas. En primer lugar, la doctora Gabriela Arguedas Ramírez, quien es bioeticista, farmacéutica, docente y activista costarricense, es profesora de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Entre los temas que ha investigado está la violencia de género y específicamente la violencia obstétrica. Es además consultora en derechos humanos y especialista en propiedad intelectual. Bienvenida, Gabriela. Hola. En segundo lugar, nos acompaña la máster Roxana Morales Ramos, quien posee una maestría en Economía del Desarrollo con énfasis en gestión macroeconómica y políticas públicas. Roxana es profesora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y coordinadora de la Cátedra Macroeconómica y Políticas Públicas. Roxana además coordina el prolífico y destacado Observatorio Económico y Social y ha publicado múltiples artículos, reportes y estudios sobre la situación económica del país. Bienvenida, Roxana. En tercer lugar, nos acompaña el doctor Carlos Sandoval García, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Carlos además es un destacado experto en temas de América Central en lo general y en temas migratorios en lo particular. Ha escrito múltiples libros sobre el tema y es además director del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos. Vamos a comenzar directo con las preguntas. Vamos con Gabriela. Gabriela, vos sos una experta en temas de salud y política pública. Se ha dicho que en esta materia vamos muy bien. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre la política de salud y cómo vamos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es una respuesta que tiene que ser comparativa, ¿no? Evaluando la respuesta del gobierno de Costa Rica en relación con la respuesta que han tenido otros estados. Hay que valorar que hemos tenido mucho más tiempo que otros países para prever la situación, para observar lo que ha estado pasando desde que la crisis sale de China y llega a Europa. Entonces también tenemos que tomar en consideración que si hemos tenido más tiempo y hemos tenido más información, la respuesta debe haber sido mejor que la de otros países. Entonces, en el caso costarricense, la respuesta ha sido mejor en el sentido de que no se tardó tanto en tomar ciertas decisiones de mitigación y de prevención. Sin embargo, los mensajes iniciales fueron contradictorios y yo creo que eso ha perjudicado también la respuesta de la población en adecuarse a las directrices de salud pública. Por ejemplo, en un inicio Creo que tenemos un pequeño problema con Gabriela, que se nos congeló por ahí. Bueno, estamos en vivo y como saben, esta es una hora de donde todos y todas estamos en casa y como ha reportado Lice y las cableras, tenemos una sobresaturación de los servicios de Internet. Tal vez mientras recuperamos a Gabriela, quisiera darle más bien la palabra entonces a Roxana. Roxana, en términos económicos, el gobierno ha hecho sus propuestas, varias propuestas. Además, hay varios proyectos económicos ya presentados en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ves hasta ahora lo actuado en materia económica? Y después de Roxana, volvemos con Gabriela. Sí, buenas noches. Muchas gracias por este espacio y la oportunidad de compartir con ustedes y a través de las redes de Internet con muchas personas que posiblemente están siguiendo esta transmisión y haciéndose muchas preguntas sobre cuál es la situación y el rumbo del país. Cada día se nos complica más, cada día tenemos una afectación mayor en cuanto a la cantidad de personas que están perdiendo su empleo parcialmente o totalmente. Y esto es una situación que en realidad nos preocupa muchísimo, que si bien es cierto, el gobierno puede tomar algunas medidas, está tomando algunas medidas que permitan minimizar el impacto, lo cierto es que al día de hoy sería mentir decir cuánto va a ser el impacto que va a tener en la economía internacional, en la economía costarricense. Se hablan de datos muy negativos en el entorno internacional. Para el caso de Costa Rica, bueno, hace unos días, por ejemplo,
creo que fue Moody's que estimó un decrecimiento, ¿verdad?, alrededor de un 1,5% para este año. Sin embargo, pareciera que son muy optimistas, ¿verdad? Porque nosotros, conforme van pasando los días y estamos teniendo una mayor afectación en la actividad productiva, pues se va afectando muchísimo más el empleo y la actividad económica, conforme se van ampliando las necesidades de distanciamiento social y paralizando las actividades, tenemos más cantidad de personas que están sufriendo esta crisis. Lo cierto es que lo primero, yo creo que en eso coincidimos economistas, coincidimos la población en general, es cómo lograr resguardar la salud de la población, ¿verdad? Cómo evitar un crecimiento exponencial de este virus que ponga en jaque el sistema de salud pública y la vida misma. Pero paralelamente a esto, pues tenemos que garantizar el suministro de alimentos y la provisión de esas necesidades básicas de la población durante el tiempo en que tenga que permanecer este distanciamiento social, ¿verdad? Porque una parte importante es cómo garantizamos la paz social, ¿verdad? Si la gente no tiene acceso a alimentos y a sus necesidades básicas y las de sus miembros de la familia, pues podría suceder situaciones como las que están sucediendo, ¿verdad?, en otros países donde hay saqueos, etcétera. Entonces, una parte importante de esta política, bueno, es asegurar esas transferencias. Y no solamente eso, bueno, es tiempo también, hace mucho tiempo se viene hablando del tema de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo garantizamos también el acceso a esos alimentos para los próximos meses, sabiendo que esta situación que se vive en Costa Rica y que se vive en el mundo no va a ser transitoria y no sabemos cuánto puede durar esta crisis? Todo el tema de la globalización, de la dependencia que tenemos de la cadena de suministros que se cortan, entonces esto afectará muchas actividades productivas. Bueno, necesitamos garantizar a la población por lo menos este acceso a los alimentos y por ello es posible, ¿verdad?, o es necesario también impulsar y acompañar al sector agrícola nacional de manera que se puedan incentivar los cultivos y no sea que luego cuando se recupere dejemos el sector abandonado, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser una política más integral y sabiendo que lleva tiempo también el desarrollo de estas actividades. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Hay muchos proyectos que se están analizando en la corriente legislativa, que se proponen a nivel nacional, pero ahorita lo que urge es garantizar a esta población el acceso a la alimentación y evitar la expansión del virus. Y sería, como mencionaba antes, irresponsable decir cuánto va a ser el efecto de esta situación. El día de hoy se han anunciado nuevos despidos, ¿verdad?, o reducción de jornadas laborales. Ya esto no es que solo afecta al sector turismo, como en un principio se había planteado, ya está afectando empresas de zonas francas, ya está afectando grandes empresas, el sector de la industria de las telecomunicaciones, ¿verdad?, periodismo, publicidad. Muchos profesionales podrían estar quedándose sin sus empleos y entonces es también cómo mediante las políticas públicas esta población puede acceder temporalmente a estos beneficios, ¿verdad? Sabiendo que también hay una población que ya venía trabajando en la informalidad, no están registradas ahorita en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que son personas que no están suspendiendo contratos, etcétera. Entonces, a esta población, ¿cómo se les va a llegar a través de los programas? Hemos hablado, por ejemplo, a través de las ayudas sociales. Bueno, hay que flexibilizar incluso las condiciones para otorgar ayudas sociales de Limas, para en esta coyuntura, como esa población que a pesar de que tenga un carro o casa propia, pues no tiene que comer, ¿verdad? Entonces también necesita ayudas temporales. Y esta parte técnica, ¿verdad?, de cómo se va a tratar esas ayudas es lo que genera incertidumbre, ¿verdad? Cómo se va a llegar en el menor tiempo posible a esas familias que están requiriendo esta provisión de alimentos. Es muy importante la labor que ha venido realizando, por ejemplo, el MEP, el Ministerio de Educación Pública, a través de los estudiantes o que utilizaban los comedores escolares. Bueno, hay que seguir con esto. Yo creo que también hay que ampliar esta cobertura, activar los comités nacionales de emergencias de los diferentes cantones, distritos, para que puedan establecer o mapear de una manera más importante esas necesidades que tiene la población, de manera que de verdad se garantice ese acceso mínimo a algunos alimentos.
Perfecto, Roxana, muchísimas gracias. Como les decíamos, estamos en vivo. Si tienen preguntas o comentarios al respecto a las presentaciones que están haciendo nuestros y nuestras invitadas, los pueden hacer escribiéndolo en la sección de comentarios de este Facebook Live y al final vamos a tener una sección de preguntas y comentarios. Tenemos todavía un pequeño problema con la transmisión de Gabriel Arguedas, pero bueno, la estamos intentando recuperar. Así que antes de volver con Gabriela, quisiera pasar con don Carlos. Don Carlos, usted es un experto en América Central y bueno, las cifras en Centroamérica dicen, o nos muestran alrededor de 1.000 casos positivos en la región. Y al menos en lo particular de Costa Rica tenemos mucha discusión sobre lo que pasa en Nicaragua y sobre todo en El Salvador y el papel que juegan, ¿verdad?, los gobiernos, tanto de Ortega como Bukele respectivamente. ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra en términos regionales en torno a la pandemia? Muchas gracias, Francisco, por esta iniciativa. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Sociales, a la ODI, a su personal que nos acompaña esta noche y sin duda a las personas que amablemente nos siguen en este Facebook Live. Bueno, y también saludar a Roxana y a Gabriela, que ojalá que pronto esté nuevamente conectada. Y quisiera decir primero que, y no quisiera pasar más tiempo sin manifestarlo, un enorme agradecimiento para las miles de personas del sector salud, del sector educación, que se están empleando muy a fondo en estas semanas. Yo diría que la experiencia del COVID-19 es una experiencia inédita en muchos sentidos, ¿no? Y lo que uno puede decir en términos de la comprensión del fenómeno, de lo que se debe o no se debe hacer, pues es muy tentativo porque es nuevo para todos. Antes de entrar a Centroamérica, unas cuantas datos de referencia, decir que hoy ya casi cerca de una tercera parte de la población de nuestro planeta tiene restricciones de movimiento. En el planeta Tierra vivimos más o menos 7.600 millones de personas y más o menos 2.500 tienen restricciones. Es decir, la escala de esto es impresionante. Después de más o menos de 30 años de una gran aceleración del sentido del tiempo, hay una suerte de desaceleración y de alguna manera el espacio recupera terreno frente al tiempo, por decirlo así. Es decir, nos han dado un estate quieto inédito en estas, digamos, 3 últimas décadas. Yo diría que tal vez la experiencia más, podríamos decir, más inmediata ocurrió exactamente hace un siglo en la mal llamada gripe española, ¿verdad? Donde más o menos o aproximadamente 25 millones de personas fallecieron. A la fecha, el estimado es que unas poquito más de 40.000 personas han fallecido. Y decir que, pues, es como muy temprano para ser conclusivo en algo, ¿verdad? Como decía antes de entrar a Centroamérica, yo quisiera manifestar que sabemos poco de Asia y de África. Las imágenes que circularon anoche en nuestro uso horario de lo que está pasando en India, ¿verdad? Miles de personas que se regresan a sus comunidades luego de que se ha acabado el trabajo en las grandes ciudades, en Delhi y en otras grandes ciudades de la India, es un aviso de que mucho va a depender de cuán planetaria puede ser esta crisis. Pero ahora, sobre Centroamérica, yo diría que una de las dificultades que tenemos es el acceso a la información. El Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, reporta los datos, pero hace falta la información quizá principal, y es que no tenemos indicadores o datos de cuántas son las pruebas que se han hecho en Centroamérica. De manera que es probable, y así lo han manifestado algunos colegas de Guatemala, de El Salvador y de Nicaragua, y de Honduras también, que haya un enorme subregistro. ¿Verdad? Incluso Nicaragua no ha dicho del todo cuántas pruebas ha realizado. Las manifestaciones de ayer lunes en contra de la promesa del presidente Bukele de asegurar una mensualidad de $300 para las personas que no tienen ingresos, pues muestra
las enormes dificultades de construir un sistema mínimo de supervivencia en Centroamérica. El presidente Bukele se lamentó de constatar que apenas un 10% de la población salvadoreña tiene acceso al sistema bancario, cosa que diría uno debió haber conocido antes de lanzar cualquier propuesta. Él además fue alcalde de San Salvador. Lo que ocurre en Nicaragua es aún más enigmático, ¿verdad? Si ustedes leen la prensa oficial nicaragüense o del gobierno de Nicaragua, pues lo que se dice es muy poco, y lo que empieza a ser ya tema, ¿verdad?, es que sea con datos o sin datos, esta crisis va a impactar en las remesas, tanto en las remesas que se envían desde los Estados Unidos a los países del norte de Centroamérica, especialmente como Guatemala, Honduras y El Salvador, en menor medida Nicaragua, como también las remesas que se envían desde acá. Solo pensemos que para el caso de El Salvador, las remesas se aproximan al 19% del Producto Interno Bruto, es decir, prácticamente una quinta parte de la riqueza que produce El Salvador la envían los salvadoreños y las salvadoreñas que especialmente viven en los Estados Unidos. Y en el caso de Nicaragua, una estimación, pues siempre aproximada y para nada absoluta, es que las remesas equivalen al 14% del PIB o el Producto Interno Bruto de Nicaragua. De manera tal que lo que se avisora es muy complejo en condiciones que agregan dificultades a una vida que ya era precaria. No es que antes de esta crisis del COVID-19 las circunstancias eran mejores. Para terminar esta primera reflexión, yo quisiera tal vez decir que, y está en el título mismo de este foro, que a lo mejor tendremos que problematizar la noción misma de distanciamiento social. Creo que en lo que tenemos que ser muy rigurosos es en el distanciamiento físico y, irónicamente, también muy rigurosos en la cercanía social, ¿verdad? Creo que lo que vamos a discutir en esta segunda parte es justamente cómo construir vínculos sociales a través de la política pública, que no es una tarea fácil, que tiene una dimensión nacional en cada país y que también tiene una dimensión internacional aún más compleja de llevar adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por tus primeras apreciaciones. Como les decía, agradeceríamos mucho que compartan con nosotros sus preguntas en sus comentarios a través del Facebook. Pueden hacer los comentarios por ahí y al final, digamos, de esta segunda parte haríamos una sesión de preguntas y respuestas. Roxana, vos hablabas mucho, bueno, tenemos un contexto de ayudas temporales y en estos momentos hay una disputa en el gobierno, si se quiere, y en el debate público sobre, bueno, se necesitan recursos para solventar esta crisis, las empresas están cerrando, sobre todo pequeñas y medianas, pero ¿cómo financiamos estas propuestas? Ustedes desde el observatorio han hecho algunas propuestas. ¿Podríamos ampliar un poco más sobre cómo podríamos financiar las salidas a la crisis? Bueno, es claro que esta situación nos toma en un mal momento, ¿verdad? Ya sabemos que Costa Rica viene sufriendo problemas en sus finanzas públicas, un alto déficit fiscal, una elevada deuda pública, recién se aprobó una reforma fiscal, teníamos una desaceleración importante en la actividad económica, creíamos que a partir de mediados del año anterior había una ligera reactivación, estábamos muy optimistas de que podría generarse alguna mejora y bueno, esto nos cae en este momento donde la economía en realidad no estaba preparada, ¿verdad?, en cuanto a sus recursos necesarios para hacer frente a una crisis inédita, ¿verdad?, de una afectación histórica, yo creo. No habrá gente que pueda decir que ha vivido algo así y como hemos dicho o han dicho muchas autoridades, lo peor está por venir, ¿verdad? Yo creo que estamos empezando en este tema. Hemos conversado, por ejemplo, a través de diferentes medios, diferentes personas, bueno, muchas personas que están ahorita perdiendo empleos
tienen una pequeña reserva de dinero, ¿verdad? Que posiblemente les alcance para sobrevivir 1 o 2 semanas. Ya la tercera semana pues se hace mucho más complicado. Hay personas que las están enviando a sus casas prácticamente una suspensión de contratos, algunas liquidaciones de vacaciones, lo mínimo, y casi que indefinidamente, no saben, se tiene una incertidumbre enorme si van a volver a sus trabajos. Además, se plantean proyectos donde se pretende grabar aquellos salarios, ¿verdad?, donde que no hayan sido afectados por esta situación. Entonces, yo creo que es muy complejo lo que viene, y lo que es claro es que se necesitan recursos. El dinero no sale de cualquier lado, ¿verdad? Necesitamos esos recursos para poder atender gran parte de esta población, y no solo ahora, ¿verdad? Hemos pensado, o es claro más bien, que necesitamos analizar mínimo las 3 etapas, ¿verdad? Las medidas más inmediatas, que diría uno, que es esta atención de las necesidades básicas, tanto alimentarias como de electricidad, agua, productos sanitarios, etcétera. Y otra que viene en el corto plazo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas que vamos a ir implementando para evitar que gran parte de la actividad productiva de nuestro país sea destruida, ¿verdad? No es tan fácil para una empresa volver a abrir. Si muchas empresas quiebran ahora, si cierran su actividad productiva, mentira que van a recuperar, o apenas pase esta situación van a volver a abrir su empresa, ¿no? Va a haber un proceso de reconstrucción. Muchas de estas empresas, bueno, las personas detrás de estas empresas van a quedar endeudadas, van a quedar manchadas en el sistema financiero, ¿verdad? Entonces viene un proceso de reconstrucción fuerte. Y luego las medidas de más mediano plazo, que bueno, cómo estabilizamos esta economía y cómo reactivamos. Entonces hay una serie de políticas, paquetes de políticas que deberían estar pensándose desde ahora. Yo creo que todos estamos, o muchas personas, ¿verdad?, están muy preocupadas sobre cuáles políticas implementar. Creo que aquí es importante, aquí hay que olvidarse de colores políticos, de partidos, etcétera. Es por un país, por el bienestar de todos, y sabemos y tenemos que ser solidarios con la población que está perdiendo sus empleos y que necesita atender sus necesidades básicas. Entonces, en este sentido, pues hay que buscar recursos. ¿Qué es lo que se ha planteado? Bueno, hay que ir como llenando esa bolsita, ¿verdad?, para poder ir atendiendo las necesidades. Una parte es, bueno, aprovechemos que ya se han venido negociando convenios, ¿verdad?, con organismos bilaterales para obtener recursos frescos o liquidez para hacerle frente a esta situación inmediata. Se ha pensado en ayudas de organismos internacionales, en solicitar moratoria en pago de intereses de deuda, ¿verdad?, a nivel país para poder tener liquidez. Se ha pensado incluso en la intervención del Banco Central para otorgar liquidez, sea a través de la intervención en el mercado secundario, ¿verdad?, comprando títulos de Hacienda. Entonces hay una serie de medidas que podrían implementarse para ir recaudando los recursos. Y más bien, este es el llamado. Hay 1 billón, ¿verdad?, que se ha planteado, 1 billón de colones de ese fondo, y eso es insuficiente para ver la necesidad que tiene ahorita la población. Hace unos días se mencionaba que Estados Unidos podría llevar el desempleo hasta el 30%. Bueno, nosotros ya estábamos en cerca de un 12%. Bueno, ¿hasta dónde nos va a llegar? Y no solo el desempleo, sino esa población que va a caer dentro de los subempleados, ¿verdad?, con jornadas parciales y con sus salarios reducidos. Tenemos una gran parte de la población, desde el observatorio hemos venido haciendo análisis sobre el tema del endeudamiento de los hogares y lo que tienen de dificultades para atender sus necesidades básicas, aun cuando no se les tocaba el salario, ¿verdad? Y ahora, si pierden el salario, están endeudados, si están con embargos salariales, etcétera, que ya están ejecutándose, pues si les rebajan los ingresos mensuales, no le va a quedar ni para comer, aunque mantenga, por ejemplo, el ingreso parcial. Y hay otras personas que podrían estar manteniendo su empleo, ¿verdad?, su nivel de ingreso, y que posiblemente todos tendríamos que aportar. Entonces ahí lo que planteamos nosotros es, hay proyectos que se había mencionado, ¿verdad?, de que se impusieran algunos impuestos al trabajadores del sector público. Bueno, porque solo el sector público tiene que aportar. En este caso, bueno, hay que ampliarlo y ser todos los asalariados. ¿Cuáles asalariados? Aquellos que tienen ingresos altos,
¿verdad? No es proponer un impuesto sobre la clase media o en este caso de 500,000 colones ni 1 millón de ingresos, ¿verdad? Porque cada situación es diferente y además tiene que ser un aporte solidario y progresivo, que es lo que hemos mencionado, que de manera que los que más tienen ingresos sean los que más aporten y no solamente rentas por salarios o ingresos por salarios, sino también que se graben rentas de capital, rentas de las grandes empresas en este país que les esté yendo bien, ¿verdad? O que les esté yendo relativamente bien y que históricamente no han aportado demasiado, ¿verdad? Entonces creo que hay un reclamo importante sobre esto, que no solamente sean las rentas salariales las que se graben temporalmente, ¿verdad? Hemos escuchado, por ejemplo, algunas propuestas, incluso nosotros la semana pasada fue que emitimos algún comunicado sobre este tema de las rentas o de los salarios, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se le va a grabar a la población? Yo creo que ha faltado un poco de claridad en cómo se transmite la idea, porque muchas familias están muy asustadas sobre cuánto es lo que se le va a afectar su ingreso. Y también se ha generado controversia sobre si es una doble imposición a la misma base tributaria, ¿verdad? Si ya tenemos un impuesto de renta en este momento y establecemos otro impuesto sobre la misma base, que sería el salario, pues se estaría generando una doble tributación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido proponiendo? Alternativas. Bueno, podríamos utilizar nosotros, por ejemplo, las bases, las escalas salariales que ya existen. En este caso, el impuesto de renta tiene 4 tramos, ¿verdad? Hay un tramo que es de 0 a 840,000 colones que queda exento del impuesto de renta. Hay otro tramo que va de 840,000 a 1.233.000 que tiene un impuesto de renta del 10%. Hay otro que es de 1.233.000 a 2.163.000, 20%. El otro es 2.163.000 a 4.325.000, un 25%, ¿verdad? En este caso, ¿qué se estaría proponiendo? Perdón, más bien, vamos a ver si me explico. Los primeros, los 4 tramos están exentos, uno del 10%, otro del 15%, otro del 20%. En la reforma fiscal que se aprobó a finales del 2018 se incluyó un nuevo tramo del 25%. Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, no se toquen a los primeros 2 tramos, es decir, hasta 1.233.000 colones no les grabemos nada, no les solicitemos un aporte adicional y a los otros tramos subirles un 5% o algún porcentaje, ¿verdad? Que sea de manera escalonada. Entonces, un ejemplo, si con esa subida en los tramos de un 5% cada uno, un salario de 2 millones de colones, estaría haciendo un aporte adicional de impuesto de renta de cerca de 38.350 colones. Ya ahí cuando hablamos de un monto, ya la gente no se asusta tanto. Yo creo que 38.000 colones lo podríamos ahorrar ahora en gasolina, etcétera, y podríamos contribuir de alguna manera y que no comprometa la estabilidad del hogar, porque sabemos que a pesar de que muchos hogares tienen ingresos relativamente altos, no es lo mismo cuando ese ingreso se reparte entre una cantidad de personas importantes, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso per cápita del hogar? A que si la persona tiene un ingreso y vive solo, ¿verdad? Entonces también habría que considerar eso. Roxana, podrías, porque tal vez para que a los y las personas que nos están viendo les quede un poquito más claro, ¿qué se refieren impuestos a rentas del capital? ¿De qué hablamos cuando hablamos rentas de capital? Bueno, en este caso hablamos de rentas por intereses, ¿verdad? Por rentas de la propiedad, que es prácticamente, nosotros podemos tener, o la gente puede tener invertido su dinero en X lugar, no está haciendo mayor cosa y está recibiendo rentas, por eso esas rentas serían las que hay que grabar. Es gente que tiene suficientes ahorros para tener invertido su dinero, entonces ahí es donde hay que grabar, también escalonadamente, ¿verdad? Habría que analizar cuáles personas tienen alguna renta mínima, ¿verdad? Que quizás tengan algún dinero y viven de las retribuciones, incluso cupones mensuales, ¿verdad? Yo creo que habría que hacer alguna diferencia con esta población, ¿verdad? Lo mismo que se está haciendo con el impuesto de renta. Pero aquí es que todos aporten, ¿verdad? No es justo que se cargue estos oros sobre la clase trabajadora, ¿verdad? O sobre los salarios, sino, bueno, hablamos de solidaridad, bueno, sí, pero que sea general, que sea progresivo, que todos aporten. Hemos planteado, bueno, ¿por qué no pensar incluso en algunas actividades productivas de zonas francas que históricamente han estado favorecidas y que temporalmente podrían contribuir? No estamos diciendo que se van a grabar permanentemente, es hacer un fondo de solidaridad.
Pero lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, yo hoy tengo mi ingreso, tengo mi salario y no quisiera que me toquen ni un colón, ¿verdad? Mucha gente así es lo que piensa y allá el resto. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Es una cuestión muy social, ¿verdad? Si yo mantengo mi ingreso y muchísima gente no está manteniendo su ingreso, pues la paz social se rompe, ¿verdad? Vamos a tener que ya no vienen las olas de asaltos, robos, saqueos, etcétera. O sea, tenemos que asegurar recursos mínimos, ¿verdad? Ese fondo de solidaridad para estar ayudando a esta población que difícilmente tenga ahorros, ¿verdad? No va a tener ni ahorros para enfrentar esta situación. La mayoría de gente vive el día a día y, como mencionaba antes, también es sumamente endeudada. Entonces hay que considerar varias, digamos, aristas en esto y sabemos que se nos va a complicar bastante. Cada día tenemos una afectación mayor, ¿verdad?, de población que está perdiendo sus empleos. Y bueno, por eso mencionaba que hay que crear ese fondo. Se ha planteado otra de las medidas, congelar el precio de los combustibles y aprovechar esa rebaja en el precio para crear un fondo de solidaridad. Bueno, sería interesante. Se ha planteado, por ejemplo, bueno, ¿por qué no establecer también un impuesto a la exportación de piña? ¿Verdad? Algún impuesto específico sobre un periodo determinado o algunas medidas adicionales, ¿verdad?, que se pueden ir tomando para establecer ese fondo, de manera que sabemos que estas necesidades no van a ser de 2 o 3 meses. Se han anunciado algunas medidas hasta el 12 de abril. Difícilmente nosotros vamos a recuperar, ¿verdad? Más bien cada vez vienen restricciones mucho más fuertes en lo que es la circulación de personas, ¿verdad? Depende de cómo se vaya comportando esto. Y entonces hay muchas actividades que más bien se van a empezar a ver mucho más afectadas de lo que estaban antes. Muchísimas gracias, Roxana. Bueno, nos dejas un panorama con bastantes más dudas. De nuevo, los y las invitamos a las personas que nos siguen a través de redes sociales a dejarnos sus preguntas y sus comentarios. Tuvimos un problema con Gabriela, no nos va a poder acompañar más en esta conversación. Es de todos conocido que estamos viviendo un mundo distinto donde las redes sociales y donde todo el mundo está conectado y estamos totalmente saturados. Pero bueno, igualmente intentaremos tener a Gabriela tal vez en el próximo foro. Carlos, vos hacías un señalamiento muy interesante sobre la incapacidad que tienen el resto de gobiernos centroamericanos de construir un sistema mínimo de sobrevivencia. ¿Verdad? Las escenas que vimos ayer en San Salvador son dantescas, lo que hemos podido ver un poco de Guatemala, de Honduras, la militarización sobre todo de estos dos países, y lo que no necesariamente sabemos sobre Nicaragua, ¿verdad? Es decir, pareciera ser que Daniel sigue llamando a estas marchas contra el coronavirus. ¿Cuál crees vos que podrían ser salidas dignas y humanas para el resto de población centroamericana? Sí, como decía Roxana, es un escenario muy complejo y pues sería irresponsable pretender meter o encapsular este escenario complejo en 2 o 3 salidas, digamos, siguiendo la escuela de Bukele, que ayer se estrelló contra la realidad de manera muy triste, ¿no? Bueno, yo diría primero que hay un escenario internacional en el cual es muy importante trabajar, ¿verdad? Eh, Pareciera haber dos grandes oportunidades. Una oportunidad podría ser, si se le pudiera llamar así, es que esta crisis puede reforzar tendencias autoritarias que ya vienen tomando fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, eh, goza de poderes ilimitados para gobernar hoy en Hungría y ha dicho efectivamente y textualmente que las dos grandes amenazas a las sociedades actuales son la migración y el COVID-19. Es decir, que una salida, tristemente dicho, de esta crisis podría ser un giro aún más autoritario. La otra salida podría ser recobrar parte del Estado Social de Derecho que se ha venido erosionando a nivel internacional, y hay algunas tibias iniciativas, me parece a mí. Una es, por ejemplo, que ya lo mencionaba Roxana, y en el caso de Costa Rica lo ha manifestado el diputado José María Villalta, en el sentido de condonar o de suspender el pago de la deuda. El Fondo Monetario incluso lo ha refrendado esta idea
y la ha recomendado sobre todo para países de renta baja. Hay que decir que Costa Rica es un país de renta media, pero el mismo presidente Carlos Alvarado ha solicitado que Costa Rica sea incluida en esa posibilidad de arreglar o de renegociar en algunos de sus alcances la deuda, ¿no? Eso pareciera, digamos que yo diría que cualquier forma o formulación de política pública a nivel nacional no podría desconocer el entorno internacional y las posibilidades de gestión de política pública a ese nivel más internacional, porque sin duda los recursos no van a alcanzar. Eso es una cosa. La otra en la cual el presidente Alvarado me parece que atinó en manifestarlo es que pudiera haber condiciones razonables. Se publicó en el sitio web de la Casa Presidencial, condiciones razonables y asequibles para acceder a medicación relativas al COVID-19. Es decir, que de haber alguna salida médica que pudiese ser, digamos, que no estuviera en el circuito mercantil de la industria farmacéutica. Esos son, diría yo, dos puntos a nivel más internacional muy importantes. Ahora, a nivel de Centroamérica, yo diría que parte del problema que tenemos es que no hay una agenda regional ni de previo a la crisis ni ahora, ¿verdad? Yo diría que algo que deberían los gobiernos de Centroamérica poner en esa agenda que no existe es, por ejemplo, lanzar alguna posibilidad de diálogo y de lograr acuerdos para disminuir la intermediación bancaria en el tema de las remesas. Es decir, si nosotros lográramos que las remesas que vienen disminuyendo pagasen menos por la intermediación que hacen grandes compañías que lucran con los $100 que reciben o menos que reciben familias, de las cuales dependen miles de personas en Centroamérica, habríamos logrado algo muy importante, pero eso no pareciera estar en la agenda y más bien hay una suerte de, digamos, de caudillismo del siglo XXI, decir yo voy a arreglar y les voy a dar $300 a todos y a todas, y luego me doy cuenta que no los tengo y si los tuviese no sabría cómo hacerlos llegar, ¿no? En el caso de Nicaragua, además, habría que tener presente una coyuntura política que yo no sé si se va a movilizar o no, y es que estamos, digamos, a unos días del segundo aniversario de las protestas de abril de 2018, ¿no? Me parece que el gobierno de Ortega y Murillo se está jugando muchísimo en este esfuerzo o esta intentona de testear con una hipótesis que a todas luces pareciera no corresponder con la realidad, y es que en virtud de un cierto favorecimiento divino o algo así, en Nicaragua el COVID-19 no va a llegar. Pareciera que ahí se están jugando el resto del capital político que tienen y a ver qué pasa, ¿verdad? Algunos epidemiólogos en Nicaragua han dicho que, dado que los primeros casos en Nicaragua fueron diagnosticados un poco después, esta semana y la siguiente van a ser muy importantes para ver cómo se expresa el COVID-19 en Nicaragua. Sobre Costa Rica yo quisiera también decir algunas consideraciones. Una primera es que sobre la contribución solidaria que anunció el presidente Alvarado el viernes 27 de marzo, es decir, el viernes recién pasado, algunos funcionarios y funcionarios de gobierno manifestaron que hasta la noche anterior había una duda de si esa contribución solidaria se anunciaba en términos de salarios o en términos de ingresos o de rentas de capital, como decía ahora Roxana. Al parecer, hasta la noche anterior era claro que iban a salir con la tesis de que íbamos a grabar o que íbamos a contribuir desde nuestros ingresos y no exclusivamente desde los salarios. La mañana del 27 eso cambió. La pregunta es cuánto de ese cambio tiene que ver con negociación política o con visión de mundo. Hay que recordar, porque así es la realidad pura y dura,
que cualquier proyecto en este sentido tiene que ir a la Asamblea Legislativa y requiere tener votos suficientes para ser aprobado, y podríamos no perder de vista que este es un gobierno en minoría. No somos una democracia parlamentaria, pero casi somos una democracia parlamentaria de facto. Es decir, este es un gobierno con muy poco músculo legislativo, y eso le resta posibilidades y le demanda una enorme cautela, más de la que uno muy a menudo quisiera observar, pero bueno, esa es la realidad. Ahora, eso es en términos, podríamos decir, de la recaudación, es decir, de dónde tomar dinero. El otro tema, me parece a mí que es muy importante tenerlo en cuenta, y Roxana ya lo analizó de manera muy convincente, es que posiblemente sea más fácil documentar los casos de las personas que han perdido empleos formales. El gran reto es cómo documentar la pérdida de empleos del mal llamado sector informal, o de las personas que formaban parte de ese 12% de la población que ya estaba desempleada antes de esta crisis. Eso no es fácil, y habría que decir, y hablo aquí desde la experiencia, digamos, más práctica, que si bien el tejido institucional en materia social hace su esfuerzo, cuando a uno le toca acompañar a alguien al Ministerio de Trabajo, pienso por ejemplo en una trabajadora doméstica que ha sido despedida sin respetar sus derechos, llevar adelante un caso, uno solo, es enormemente complejo. Gestionar en el IMAS para que a una familia desplazada del Triángulo de Solidaridad, donde ahora se está empleando la ruta de circunvalación, se le renueve el alquiler de una casa, es enormemente complejo. Llevar adelante una solicitud para que un niño o una niña reciba una beca de FONAVE, o estando en secundaria una beca de Avancemos, es también muy difícil. Es decir, si tuviésemos los recursos, el tejido institucional no es lo suficientemente proactivo para tener un mapa de cuáles son las necesidades. Eso es una realidad que es independiente de tener o no los recursos. Es decir, antes de esta crisis, solicitar apoyo en vivienda, en educación, en respeto de la legislación laboral, es enormemente difícil en la casuística, es decir, en los casos cotidianos. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es algo fluido. Y tal vez una última observación que yo quisiera hacer sobre este tema, porque leí que había comentarios sobre ello en el chat de la sesión pasada que ya tuvimos también en esta iniciativa del Instituto de Investigaciones Sociales, es que creo que también desde la casa, es decir, desde la Universidad de Costa Rica, y más en general desde las universidades públicas, también tenemos que hacer el ejercicio de qué vamos a aportar. No solo qué vamos a aportar en términos de insumos para la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino en términos de cuál es la contribución económica que vamos a hacer. En el caso al menos de la Universidad de Costa Rica, hace 10 años y algunos meses tuvimos un aumento casi del 100% del porcentaje de anualidades. Yo, y puedo hablar desde mi experiencia personal, he intentado persuadir a las autoridades del Consejo Universitario para que se disminuya ese porcentaje de anualidades, y ha sido, francamente, al menos desde mi experiencia, muy difícil abrir un diálogo. Hoy tenemos un escenario que nos va a dar en la cara en unos pocos meses, cuando se formule el presupuesto universitario y haya que negociar en la comisión de enlace. A mí me parece que hoy urge una actitud más proactiva de las universidades públicas, porque pareciera que además del problema económico y del problema político, hay también un dilema en esto, un dilema ético, y es que da la sensación que hay una premisa no dicha, y es que uno siempre espera que sean los otros los que den el primer paso. Es decir,
que sean los sectores que llamamos evasores, ¿verdad? Ahí metemos en una misma canasta grandes empresas que no necesariamente lo son, pero bueno, les hemos puesto ese título. Otros, desde el sector privado, dicen, disminuyamos los salarios, ¿verdad? Yo creo que sí hay un consenso en la sociedad costarricense hoy, es que no queremos que las medidas sean a patadas. Yo pienso que si hay algo que hemos aprendido en esta semana, es que los que no queremos las patadas, recordamos muy bien a Parmenio Medina que nos decía que el fútbol, y podríamos decir nosotros la política y la economía, son asuntos de cabeza, no de patada. La patada es agresión, la patada es violencia, la patada es machismo, y eso no es lo que queremos. Ahora, para no llegar a las patadas, todos tenemos que tener una actitud proactiva. Los grandes empresarios, la mediana empresa, el sector público, y además de las exhortaciones generales, tenemos que dar el primer paso y decir, bueno, nosotros estamos dispuestas a aportar en tales y en cuales términos. Sin ese primer paso, yo creo que hay un bloqueo colectivo, porque uno espera que los demás lo hagan, y de esa manera, como que hay una especie de limbo en el que no se hace nada. Yo lo dejaría por el momento hasta acá, y quizá podemos dialogar a partir de las preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Tenemos buenas noticias. Volvió el Internet a Gabriel Arguedas, ¿verdad? Como les decía, esto es una cosa que para todos es nuevo, sobre todo en la universidad, y obviamente todos en estos momentos estamos en casa, conectados a redes sociales, así que hay menos banda ancha, si se quiere. Entonces, Gabriela, retomemos un poco donde te dejamos. Te habíamos dejado en tu visión sobre las actitudes y las posiciones y políticas que ha tomado el gobierno en materia de salud pública. Tal vez si podemos volver a retomar un poco eso. Sí, gracias y me disculpo, aunque no fui yo, sino mi proveedor de servicios de Internet. Lo que yo les decía es que tenemos que evaluar la gestión de este gobierno también en comparación con el tiempo que hemos tenido para prepararnos. No podemos decir que esto nos toma por sorpresa y muchos políticos en el mundo están diciendo que esto fue una sorpresa. Bueno, no fue una sorpresa. Hay literatura científica publicada desde el 2007 advirtiendo que podía venir un síndrome agudo respiratorio por coronavirus y que un foco de esa posible epidemia podían ser los mercados mojados, los wet markets en Wuhan. Esto se sabe desde el 2007. Esto también lo sabe la OMS, ¿no? Y los países más ricos que tienen excelentes sistemas de vigilancia epidemiológica también lo saben. Entonces lo que podemos decir es que la reacción tardía tiene que ver con otras cosas, no con ausencia de información científica. En el caso costarricense, a mí me parece que al principio la reacción del gobierno fue muy tímida, fue muy temerosa, rápidamente corrigió, pero perdimos algunos días, digamos, de educación a la población. Cuando a la población se le dice primero que todo el mundo tiene que estar tranquilo, y en esto quiero enfatizar, voy a entrecomillar, que los que están en riesgo son los viejitos, los mayores de 70, las personas con factores de riesgo, el resto de la población se relaja, no lo asume con seriedad. Cuando alguien dice, esto se parece a la influenza, se parece a la gripe, la gente va a decir, pues si es una gripe, yo solo sobrevivido a una gripe, yo no tengo por qué preocuparme. Todos esos mensajes están equivocados por muchas razones. Primero, porque no eran correctos, no era cierto que el riesgo se concentraba exclusivamente en ese grupo poblacional, pero además hay un problema ético muy grave, y es que da a entender que la vida de las personas mayores de 70 o la vida de las personas que tienen factores de riesgo no es tan importante. No es tan importante como para pedirle a la población un enorme esfuerzo por aplanar la curva. ¿Cuándo viene ese llamado al esfuerzo a aplanar la curva? Cuando todo el mundo está ahora realmente como en peligro, ¿no? Pero ya es tarde, ya se generó desconfianza. Hay otro problema, y es un problema que yo quiero señalar muy enfáticamente, hacerle un llamado al Ministerio de Salud para que corrija. Cuando se le habla a la población desde una posición paternalista y condescendiente, no se está educando a la población y la población no va a tener confianza en el mensaje que dicen los líderes, ya sean políticos o científicos. Hay que hablar con la verdad, hay que hablar con transparencia, y si no saben, tienen que decir con honestidad, no sabemos qué es lo que está pasando, les pedimos prudencia porque todavía no lo entendemos, pero no pueden salir a decir que lo tienen claro cuando no lo tienen claro. Y ya estamos viendo, esto es algo que se veía venir, que sí se le está comenzando a salir de las manos el asunto a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Ministerio de Salud. Tienen que enfocar sus recursos
no solamente en adecuar instalaciones para atender a los pacientes que se van a poner graves, sino en entrenar a quienes van a recibir los pacientes en el EVAIS, en la clínica, en los hospitales. Hay una gran desconexión entre la gente que va a tener que recibir a pacientes, residentes universitarios, médicos y médicas del primer nivel de atención y lo que está pasando en la cúpula, ¿no? En presidencia ejecutiva o en el ministerio. Tiene que haber mejor comunicación, tiene que haber un esfuerzo por hacer más pruebas. Yo creo que en este sentido el gobierno ha dado un mensaje un poco, pienso yo, descalificador de la importancia de las pruebas. Son indispensables las pruebas, no están siguiendo con extremo detalle todos los contactos de las personas que están dando positivas. Tiene que haber un seguimiento muy estricto de todos los contactos de cada persona que da positiva, porque es ahí, en las personas asintomáticas, en donde está la clave para hacer la diferencia entre una catástrofe y algo que va a ser muy duro pero manejable. Entonces, vemos aquí que ya hay lecciones aprendidas de otros países que este gobierno debe tomar en consideración. Pero salto algo rápido. Nada de esto va a servir si no hay justicia redistributiva que le permita a las personas quedarse en la casa. Esto es absolutamente determinante, porque nadie puede quedarse en la casa esperando a que le llueva café del cielo, ¿verdad? Esperando a que llueva el maná del cielo. El maná lo va a tener que distribuir el Estado y hay muchas cosas que el Poder Ejecutivo puede hacer sin pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa, que es potestad del Ejecutivo. Y yo creo que ahí el único punto clave es voluntad política. Me parece, Leo, y tal vez voy a hacer un juicio de valor, que hay demasiado volumen y demasiada atención en lo que gremios como la UCAEP y otros sectores están diciendo. Y no hay igual volumen en lo que otros sectores estamos diciendo. Entonces me parece que hay una atención desproporcionada sobre los intereses de quienes necesitan que la economía siga funcionando como funcionaba antes de esta pandemia. Y no puede funcionar igual, ni va a volver a funcionar igual. Este es el momento para pensar creativamente, todo el mundo, izquierdas, derechas, del espectro ideológico que quieran, pensar creativamente qué clase de sociedad queremos que nos quede cuando pase el pico de la pandemia. Esta pregunta hay que hacerla ya, porque hay que pensar con mucha imaginación cómo vamos a encontrar soluciones para una situación que es absolutamente inédita en la historia contemporánea, ¿verdad? Porque no me voy a arriesgar a decir nada más por ahí. Yo no sé si después habrá más chance de hablar un poquito más, no sé cómo estamos con el tiempo, Frank, te lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Gaby. Si querés, podemos incluso retomar un poco las propuestas. Mientras esperamos, y invito a las personas, a quienes nos acompañan por redes sociales, a que hagan sus preguntas o comentarios en el Facebook. Ahí abajito ponen su comentario, ponen su pregunta, para después de Gabriela volver a Roxana, a Carlos y también Gabriela con ustedes y con estas preguntas. Gaby, ¿qué podríamos hacer? Bueno, hay un panorama que vos decís es bastante complejo, es bastante complicado. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos pensar nosotros o dónde podemos aportar desde la universidad, desde nuestro trabajo individual, para pensar, digamos, salidas justas, humanas y dignas a esta crisis? Bueno, lo primero es que en efecto tiene que haber una mejor coordinación interinstitucional y esto implica flexibilizar la burocracia. O sea, en este momento el Estado no puede seguir funcionando burocráticamente con el ritmo usual. Tiene que haber facilitación y esto implica también hasta un llamado de atención para quienes ocupan los puestos de asesor legal. Yo de verdad les pido a los asesores legales que sean creativos y que busquen soluciones y no obstáculos, porque hay que facilitar procesos administrativos para echar mano de lo que hay en términos de transferencias directas, en términos, de nuevo, de ayudar con justicia redistributiva a que la gente se quede en la casa. Pero hay un montón de trabas institucionales y no parece que esas trabas se estén flexibilizando. Y en esto incluso la Universidad de Costa Rica está repitiendo ese patrón. Nos pasamos al modo virtual y hay cada vez más trabas burocráticas. En este momento la burocracia no es un fin en sí mismo. Bueno, nunca lo es, pero en este momento menos. La burocracia tiene que estar al servicio de la solución de problemas. Esa es una dimensión institucional, pero yo apelo también a una dimensión de responsabilidad individual y voy a citar a alguien que puede no ser muy querido por ciertos grupos ético-políticos intelectuales. Voy a citar a Peter Singer.
Peter Singer tiene una propuesta que es el de la vida que uno puede salvar. En este momento, si los individuos no son conscientes de que también tienen que hacer esfuerzos extraordinarios, los obligue o no los obligue la ley, no vamos a salir de esta crisis. Es decir, la dimensión del deber individual es fundamental. Cada persona que alguien pueda ayudar, cada detalle. Ayer me decía una amiga, ayudémosle a una muchacha que está en condición de habitante de la calle a que pueda irse a donde vive, en una zona muy alejada, rural, porque ahí le están ofreciendo techo. Esa es la realidad de miles de personas en este momento, que necesitan por lo menos un lugar donde vivir, algo que comer, acceso a agua potable. Si no resolvemos esto también desde el tejido comunitario, si esperamos únicamente a que haya claridad desde el Poder Ejecutivo o Legislativo, ya va a ser absolutamente tarde y esto va a terminar siendo pues una hecatombe de los servicios de salud. Yo creo que hay que tener una imagen muy clara de lo que hemos visto en España, de lo que hemos visto en Italia. Si países con un sistema de salud como los que ellos tienen, con una red, digamos, de políticas públicas muy bien financiadas, lo que hemos visto en esos países son filas y filas de ataúdes. ¿Qué es lo que nos espera? No solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Cada persona tiene que verse en su capacidad de ayudar. Y aquí hay otro llamado para quienes más tienen. Yo no voy a ponerlo en términos ideológicos, sino que lo voy a poner en términos éticos. Las personas que aquí acumulan suficiente riqueza como para estar en el monitoreo internacional de los ultrarricos, de las grandes fortunas, personas que acumulan una cantidad extraordinaria de dinero, en este momento pueden hacer mucho. Pero tienen dos alternativas, o quedar, digamos, lo sobresimplifico, como héroes en una tragedia o como villanos. ¿No? Después, otro día, podemos hablar de la cuestión política. Estamos en una emergencia. Esas personas tienen la capacidad, si les da la gana, al día de mañana, de cambiar el rumbo de la historia de esta pandemia en este país. Ya el Ejecutivo hará lo que le toca, ya el Legislativo hará lo que le toca. Pero hay un llamado a 75, 100 familias en este país que son ultra ricas y que podrían perfectamente, por su propia cuenta, elaborar un fondo de emergencia para personas o pequeños negocios o pequeñas comunidades donde hay clusters y esto se está saliendo de control. Y yo hago un llamado para que de verdad también pensemos en que no hay manera de que esto se resuelva solo desde el individualismo. Y lo voy a poner con esta imagen. Hasta un ultra rico, hasta una persona súper ultramillonaria, necesita ayuda si se contagia. O sea, un ultra rico no se puede intubar solo. Un ultra rico no puede administrar un hospital solo. ¿Sí? Necesitamos de los demás. Este es el momento en que la interdependencia nos está golpeando en la cara. Entonces también es el momento de pensar que si no nos ayudamos entre todos, tarde o temprano esta tragedia va a golpear nuestra puerta. Muchísimas gracias, Gabriela. De nuevo, les invitamos a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo a que hagan sus comentarios, sus preguntas a través del Facebook Live de la Universidad de Costa Rica. Tengo por acá un par de preguntas y vamos a ver si las podemos ir respondiendo. Una primera pregunta es, hoy se anunció, por ejemplo, el ingreso de Costa Rica a la OCDE, ¿verdad? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué significaría, por ejemplo, esto en materia de, o en medio de la crisis? Eso lo podemos ir pensando entre los tres, a ver dónde podemos sumar ahí. También tengo otra pregunta por ahí, esta para Roxana. Muchos de los presupuestos de las instituciones públicas se vinculan al Producto Interno Bruto. O también, y otros programas de ayuda social, sobre todo directo al IVA. Con la proyección del decrecimiento del PIB, esto podría afectar directamente al financiamiento de instituciones como la Caja. A mediano plazo, ¿se ha pensado en este escenario? ¿Qué se podría hacer para asegurar que estas instituciones y estos programas puedan seguir a hacer más? Para Carlos, hay una disputa en América Central sobre un creciente autoritarismo. ¿Verdad? Es decir, Daniel Ortega, Nayib Bukele, ¿es factible un escenario de vuelta, digamos, a este autoritarismo y qué papel están jugando, cómo podemos ver también el rol que juegan los militares? Y para Gabriela,
Tal vez, Gabriela, si vos nos puedes dar, nos pregunta Marlon Segura, sobre si vos tenés conocimiento sobre qué otras medidas se han tomado en otros lugares, sobre todo en países asiáticos, que Costa Rica podría emular de manera inmediata y en el mediano plazo. Entonces, tal vez comenzamos con Roxana, después Carlos y después Gabriela. Bueno, tal vez con respecto, vamos a ver, hay una situación que es clara y que vamos a tener una caída en la producción nacional de 2020. No sabemos en qué magnitud, porque eso va a depender de cuánto se retrase o cuánto dure esta afectación y qué tanto se tengan que tomar medidas, que yo creo que hacia eso vamos, como mencionaba Gabriela, más fuertes en cuanto a restricción de la circulación de personas, del contacto físico, etcétera, para poder reducir o evitar más bien una expansión fuerte de esta pandemia que colapse los sistemas de salud, ¿verdad? Ya lo han venido diciendo reiteradamente las autoridades del país, pero pareciera que mucha gente cree que esto es un chiste, ¿verdad? Hay alguna gente que se lo está tomando muy en serio y otra población que cree que es inmune, ¿verdad? Yo creo que un problema que siempre tenemos nosotros los ticos es que creemos que le pasa al vecino y a mí nunca me va a pasar. Y esta actitud la está tomando gran parte de la población y está siendo muy irresponsable porque no solo piensa egoístamente para sí mismo, sino para los miembros de su familia que también podrían verse afectados en este momento. Creo que la vida es lo principal, lo que tenemos que garantizar, la vida de las personas, la seguridad, porque al final ser irresponsable tendrá consecuencias mayores. Que es claro que este distanciamiento social va a generar un problema económico serio y lo está ocasionando alrededor del mundo, o sea, no solamente Costa Rica, y que vamos a tener una afectación sobre los presupuestos, ¿verdad? Ya sabemos nosotros déficit fiscal del año pasado, prácticamente un 7% del Producto Interno Bruto, pues el de este año va a ser mayor. O sea, va a ser mayor por dos razones, por el aumento del gasto y porque si las actividades económicas se han paralizado, pues no vamos a tener una mayor recaudación, ni impuestos de ventas, ni de renta, ni de importaciones, ¿verdad? Que ya de por sí venían siendo afectados. Es decir, los ingresos normales del Estado están siendo afectados. Y como mencionaba la persona que hacía la pregunta sobre el financiamiento de instituciones. Hay instituciones, programas sociales que se financian directamente con los ingresos o con respecto al crecimiento del PIB. Si va a ser negativo, pues va a haber una afectación. Ya con la reforma fiscal y la implementación de la regla fiscal había un recorte en los programas sociales. O sea, ya eso estaba definido. Ahora, con la caída del PIB, pues va a haber una afectación mucho mayor. Es claro también, y que nosotros lo hemos señalado, y ya lo vienen señalando varias personas y economistas, ¿verdad?, a nivel nacional, que es, bueno, nosotros tenemos una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto corriente en este momento porque no se ha aplicado la más fuerte. Cuando lleguemos a una deuda del 60% del PIB, se aplica una regla mucho más estricta que limita también el crecimiento de capital. Y bueno, en este escenario yo creo que esa regla debería desaplicarse. No lo digo yo, ¿verdad? Ya hay una válvula de escape que establece la regla fiscal que dice si la atención de una emergencia tiene un costo mayor al 0,3% del Producto Interno Bruto, pues se puede desaplicar la regla fiscal durante el tiempo que dure esta actividad, de 1 a 2 años. Igual, si se espera que la economía crezca por debajo de un 1% del Producto Interno Bruto, también se puede desaplicar la regla. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es necesario generar recursos precisamente a estas instituciones, ¿verdad? A Limas, a FODESAP, cualquiera de estas actividades o programas sociales que van a necesitar esos recursos para transferir a los hogares, ¿verdad? Una parte importante va a ser transferencias y la otra es en el mediano plazo o en el corto plazo, ¿verdad? Y esto sería como medidas inmediatas. En el corto plazo, bueno, todo el tema de estabilizar la economía, recuperar el sector productivo. Yo creo que también vamos a seguir necesitando muchos recursos y por eso mencionaba que cualquier recurso que ahorita se esté planteando, ¿verdad? Ya se hablaba de 1 billón de colones, pues necesitamos otro billón, ¿verdad? Entonces, hay que generar recursos. Es cierto, hay otros países que están aplicando medidas, digamos, mucho más agresivas, condonación de deudas o exoneración de impuestos, etcétera. Bueno, nosotros tenemos una particular situación fiscal que ya venía de forma complicada, entonces tenemos un límite también y que todo esto, ¿verdad?, nos va a generar complicaciones económicas
para muchas familias, no solamente para el Estado, ¿verdad? Para el sector financiero también tendrá muchas implicaciones. Como mencionaba, no sabemos en este momento cuánto tiempo la gente va a estar sin trabajo. No sabemos, ¿verdad? Se ha aprobado una moratoria en el pago de impuestos. Esta moratoria no significa que no se va a pagar. Pues lo que no se va a pagar en abril, mayo y junio tendrá que pagarse entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? De manera que la población pueda hacerlo. Yo veo muy difícil que muchas actividades productivas empiecen a trabajar y a recuperar sus ingresos a mediados de año, por ejemplo. Y entonces se va a hacer una carga de aquí a fin de año que yo no sé tampoco si al final van a poder pagar, ¿verdad? Esa moratoria de impuestos. Entonces ahí hay una afectación adicional a las finanzas del Estado. Por eso se habla de recurrir incluso a la moratoria en el pago de deuda externa. ¿Por qué no hablar de deuda interna? Sabemos que gran parte de esa deuda interna son títulos de la caja, de fondos de pensiones, ¿verdad? Y si dejamos de pagar eso, pues habría una afectación adicional a la seguridad social de este país que eso no quisiéramos que suceda, ¿verdad? Entonces, Roxana, sobre eso teníamos una pregunta y déjame a ver si la puedo entender un poco, que no necesariamente está muy bien planteada. Hay un tema sobre la deuda interna. Si una tercera parte, creo que entendí la pregunta, está en manos de bancos privados y si eso casi que se ha convertido en un músculo de los bancos privados para controlar las acciones del gobierno. me parece que habría que, o sea, el Estado tiene que echar mano de todas las herramientas posibles. Si se puede establecer igual moratoria en pago de deuda interna para algunas instituciones, pues bien, ¿verdad? En el caso de la caja yo creo que no, ¿verdad? Necesitamos más bien darle solvencia financiera a la caja, dotarla de los recursos necesarios para atender esta pandemia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí habría que valorarlo. Pero lo que me refiero es, debemos echar mano de todo porque necesitamos muchísimos recursos. No sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que mantener transferencias a las familias para que puedan atender sus necesidades básicas y luego viene también el cómo evitar que el aparato productivo nacional se destroce, ¿verdad? Ya mencionaba antes, cerrar una empresa es muy fácil, abrirla no. Entonces, recuperar esa actividad productiva y la recuperación va a ser tan lenta como destruyamos el aparato productivo nacional. Entonces ahí es donde necesitamos garantizar por lo menos que estas actividades productivas se mantengan, el corto plazo, que mantengan a sus trabajadores para evitar una situación mucho más grave en el mediano plazo. Muchísimas gracias, Roxana. Carlos, tal vez si puedes referirte un poco a esta vuelta a los militares y autoritarismo en América Central. Antes yo quería anotar algo que leí, que está entre las inquietudes de las personas que amablemente nos escriben. No es mi campo, ni mucho menos, pero como ciudadano, como tantos miles que leemos todos los días los datos, yo quisiera destacar dos indicadores. Uno, que si uno analiza el número de pruebas que se han hecho en Costa Rica versus el número de casos que han dado positivos, la relación es que más o menos un 10% de las pruebas dan positivo. Yo no conozco, porque en el caso de Centroamérica no hay mucha información que se pueda comparar, si un 10% es un buen indicador para decir si se están haciendo las pruebas que se requieren o no. Ayer o anteayer, un diputado de la República salió con la peregrina idea de que tenemos que hacer 1 millón de pruebas. Dichosamente, en las redes sociales todo el mundo le preguntaba, bueno, ¿y de dónde sale la cifra de 1 millón? ¿Verdad? Eso es simplemente una cifra cabalística o surge de algún estudio epidemiológico. De manera que si un 10% nos da positivo, la pregunta es si en términos de, y si alguna persona especialista nos está siguiendo, apreciaríamos mucho la respuesta, si eso es un buen indicador. El otro indicador que a mí lo confieso, me llena de esperanza, es que por lo menos hasta la fecha, el porcentaje de personas hospitalizadas no supera el 5% de las personas que dan positivo. Eso significa que me da la impresión a mí, y si estoy equivocado, apreciaré mucho que me corrijan, de que la detección está llegando en el momento oportuno. Ojalá que esa cifra no aumente, ¿verdad? Y que tampoco aumente la comunidad total de personas enfermas, porque aunque sea muy baja, seguirá
siendo un enorme reto para el sistema de salud. Decir también que si uno analiza las cifras, por lo menos de los últimos días, el crecimiento de los casos pareciera mantener un ritmo que yo me atrevería a decir, basado en mi ignorancia nada más, ciertamente reposado, es decir, no estamos frente a picos de crecimiento y eso me parece que hay que destacarlo muchísimo, no para confiarnos, pero sí para, y yo creo que a todo grupo humano le hace bien, recordarnos que si bien hay personas que no se comportan de la manera deseada, hay un sector mayoritario de la sociedad que está comprometida en esto. Y eso también hay que decirlo, porque si hay algo que hace daño es, pues no reconocer que hay colectivos que hacen bien las cosas. Yo creo que en términos de país somos más los que estamos interesados en salir adelante que los que se conducen de una manera francamente irresponsable. Ahora, sobre el giro autoritario, pues sí, ¿verdad? En Centroamérica yo veo un escenario muy difícil, ¿verdad? Digamos, esta ineptitud casi generalizada de los gobiernos centroamericanos viene desde mucho antes de esta crisis. Recordemos que apenas el año pasado terminamos un ciclo electoral en Centroamérica que empezó en Honduras y terminó en Guatemala el año pasado, y la legitimidad de la democracia electoral está muy disminuida en Centroamérica. ¿Qué podría pasar? De pronto también esta crisis sanitaria podría tener repercusiones políticas difíciles de estimar hoy, ¿verdad? Yo decía hace un rato que en apenas 2 semanas vamos a cumplir el segundo aniversario del levantamiento estudiantil en Nicaragua, ¿verdad? Un incremento de los casos en Nicaragua podría generar un malestar semejante al que tuvo la modificación de las condiciones de las pensiones hace 2 años, ¿verdad? De manera que es un escenario muy difícil. Yo pienso que hay que tener cierta cautela en asumir que el post-crisis o la post-crisis necesariamente puede tener un signo positivo. Podría tener también rasgos muy regresivos, ¿verdad? En Europa se ve, ¿verdad? Algunos celebran que el confinamiento puede interpretarse políticamente, ¿verdad? Es decir, le estamos dando poderes sin límite a personas con franca vocación autoritaria, de manera que hay que estar muy atentos, incluso como usted decía, Francisco, al regreso de los militares en Centroamérica. Muchísimas gracias. Gabriela, nos preguntaba por ahí, creo que Marlon Segura decía sobre qué podemos aprender, por ejemplo, del sudeste asiático, de China, qué lecciones tenemos por ahí. Yo voy a aprovechar para hacer un resumen de algunas ideas que no pude explicar al principio y responderé esto y tal vez algunas cosas que Carlos estaba diciendo que con lo que no estoy de acuerdo. Hay que pensar que vamos a estar en una situación excepcional y límite por lo menos por un año, ¿verdad? Esto no es algo que se va a acabar en semanas ni tampoco en meses. Si las medidas estrictas de prevención en términos de salud pública no se sostienen ese tiempo que es necesario y se suelta el rigor, vendrá el pico, solo que vendrá más tarde. Y van a comenzar las lluvias y eso va a empeorar aún la situación. Es decir, esto apenas está comenzando. Entonces, hay que también pensar cuáles son las condiciones materiales que van a permitir que el distanciamiento físico se sostenga por meses, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos los recursos públicos para sostener las familias que se quedaron sin su modo de vida, sin su trabajo, lo que fuere. Es decir, el único escudo frente a esta pandemia que es efectivo es la institucionalidad. Y ya vamos a ver que los países que no tienen una institucionalidad fuerte van a ver su población diezmada, porque las muertes no son solo por COVID-19. La morbimortalidad por cualquier otra causa se va a ver aumentada también. ¿Por qué? Porque los servicios de salud van a estar saturados. El personal va a estar desgastado, va a estar aniquilado de personal de salud. Física y emocionalmente. No van a haber recursos, además. Y el personal de salud también se va a contagiar, va a tener que dejar de atender pacientes y algunos se van a morir también. Entonces, los efectos de morbimortalidad no tienen que ver solo con cuántos pacientes de COVID se enfermaron, sino en qué capacidad tiene el sistema de salud de un país para responder tanto a la emergencia de COVID como a todas las demás personas que se enfermen por cualquier otra cosa, un infarto,
un embarazo de alto riesgo, una fractura, cualquier cosa. Con respecto al caso costarricense, mi preocupación es que yo creo que sí hay debilidad de la caja en darle seguimiento, y esto lo quiero volver a repetir, a las personas que son contacto cercano de personas que son positivas. Y esas personas que son contacto de personas que han dado positivo, si son asintomáticas, no les están haciendo la prueba. Ese es un error. Ahí sí se necesitan más pruebas, porque si no, esto lo va a esparcir gente que es asintomática y que, bueno, inevitablemente pues van a estar por ahí y no pueden tener 100% de rigor en las medidas de prevención y de higiene, etc. Yo creo que es un momento para recordar que incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han dicho que no es un momento para estar pensando en pagar deudas, no es un momento para estar pensando en austeridad, no es un momento para estar preocupados por el déficit fiscal, y eso todo el mundo lo tiene que entender, incluyendo los sectores, digamos, más neoliberales del país, a los que hay que tener un poquito a raya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que en todos los países los sectores que abogan por el Estado mínimo están aprovechando esta crisis para impulsar una agenda completamente reaccionaria y que más bien lo que busca es terminar de desmantelar lo poco que queda en algunos países del mundo de un Estado social de derecho o de un Estado, digamos, de bienestar. Veamos también, y esto se está diciendo ya en Europa, que fue un error cometido hace varios años comenzar a desfinanciar los sistemas públicos de salud o comenzar a privatizar los sistemas de salud. La receta para la catástrofe es desfinanciar los sistemas públicos de salud o que solo se responda a desde los sistemas privados de salud, donde no hay sistema público de salud. Ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? Donde las aseguradoras privadas dijeron no vamos a pagar los gastos de los pacientes por COVID, ¿verdad? Y ahí, bueno, se morirán en los parqueos de los hospitales porque no los van a recibir. Y de hecho lo que están buscando es en dónde van a tener los cadáveres y no cómo van a atender a los pacientes. Creo que es muy importante insistir en que justicia redistributiva implica que la solidaridad no puede ser un monopolio del sector público. Y el discurso que seguimos escuchando en este país es que la solidaridad es monopolio del sector público y que es el sector público el que siempre tiene que darle respuesta a las situaciones críticas. No, la solidaridad en este momento es una responsabilidad de todas las personas y tiene que estar aplicada de acuerdo a las capacidades de cada quien. Es decir, el que más tiene, el que más acumula es el que más debería estar pagando en este momento en virtud de un deber que tenemos hacia el bien común, porque si no hay bien común, no hay país. Y yo quiero, por favor, que pensemos en esto. ¿Por qué en Estados Unidos, después del papel higiénico, lo que más se han vendido son armas? La respuesta a la gente desesperada va a ser violenta. Y estamos viendo los disturbios en Panamá, estamos viendo disturbios en este país, en el Caribe, en el Caribe Sur, estamos viendo disturbios en Italia. Esto se va a poner muy violento cuando no hay solidaridad y hay gente desesperada y gente hambrienta. No pensemos que las personas van a reaccionar con muy buenos modales a esperar cuando el Estado puede resolver el hambre y las enfermedades de sus hijos. También hay que pensar en los determinantes sociales de la salud. Es decir, que no solo la gente se va a enfermar de COVID-19, sino que va a haber un estallido de otro tipo de enfermedades asociadas a determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, a que de repente la gente deje de comer o a una carga de estrés enorme. La carga de estrés, aparte de los problemas que produce, disminuye la respuesta del sistema inmunológico para enfrentarse a enfermedades virales, como por ejemplo COVID. Entonces vamos a ver un efecto bola de nieve. Tenemos que pensar entonces en que la salud es un producto que se construye socialmente en vínculo con lo biológico y que si descuidamos los derechos económicos, sociales y culturales, eso significa que vamos a descuidar determinantes sociales de la salud y de que lo que vamos a ver es una explosión de una diversa catálogo de enfermedades que van a terminar no solo saturando los sistemas de salud, sino que van a terminar destruyendo también la fuerza productiva que necesitamos para rescatar la economía del país en un futuro. Y con respecto a medidas que el país puede tomar, yo creo que es muy importante que Costa Rica le dé importancia al modelaje estadístico, a los modelos de predicción y que tenemos que ajustar los modelos a nuestra realidad, que no podemos estar aplicando recetas copy-paste de otros países. Hay ofrecimientos muy interesantes que están haciendo especialistas para poder prever cómo manejar esto en el tiempo. Entonces hay que darle importancia a estas modelaciones matemáticas. Es indispensable proteger el la actividad agropecuaria nacional para consumo interno ya.
En este momento ya tiene que estar el Ministerio de Agricultura y Ganadería pensando cuál es el plan de protección para la producción de alimentos para consumo nacional, porque ahorita vamos a ver que no podemos sostenernos solo con importación de alimentos. Los demás países van a reservar la producción de alimentos de sus países para sus poblaciones. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando la FAO lo ha dicho desde hace años? Tenemos una balanza muy, muy problemática porque dependemos en extremo de cultivos y de alimentos que son base para la dieta costarricense, dependemos de las exportaciones. ¿Y qué va a pasar cuando no podamos estar importando? Dependemos de las importaciones. ¿Y qué va a pasar cuando no podamos importar esos alimentos? Aunque haya gente con dinero, no va a poder encontrarlos porque las exportaciones se van de otros países se van a caer. Entonces ya es importante proteger el agro nacional. Es muy importante que la Caja Costarricense de Seguro Social piense en las medidas específicas para grupos particulares. No ha habido un solo mensaje de qué medidas de seguridad y de prevención y qué medidas debemos tomar en cuenta para proteger a personas con cierto tipo de discapacidades, a personas que tienen, por ejemplo, un sistema inmunológico comprometido por diferentes razones, por ejemplo, que usan medicamentos para artritis o lupus y eso les afecta a su sistema inmunológico, la población VIH positiva o SIDA, otro tipo de personas que tienen otras particularidades. Lo único que hemos escuchado es personas hipertensas, diabéticas o con problemas respiratorios, pero esas no son los únicos factores de riesgo. Hay que darle importancia a la salud mental. Vamos a comenzar a ver serios problemas de salud mental y tampoco hay un mensaje claro sobre cómo vamos a trabajar salud mental en este contexto. Y finalmente, creo que hay que ver algunas oportunidades. Este es un momento para aprovechar y pensar cómo estimular ciertos sectores productivos que podrían dar una respuesta en este contexto. El sector de la industria farmacéutica nacional, el sector de desarrollo de implementos médicos, el sector software, aparte de, como ya dije, el sector agropecuario nacional. Son sectores que podrían recibir un estímulo en este momento y levantar producción en esas áreas para compensar otras áreas que estén deprimidas. Muchísimas gracias, Gabriela, por tus comentarios y apreciaciones. Les recordamos que este es el segundo foro sobre solidaridad social y distanciamiento físico, soluciones a las múltiples crisis producidas por el COVID. Este foro es organizado por la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Sociales, con el apoyo de la Oficina de Divulgación de la Universidad. Para ir cerrando, compañeros y compañeras, en 2 minutos, muy claros, muy concisos, ¿cuál es, por ejemplo, para Roxana, de las medidas fiscales que ustedes están proponiendo para financiar, bueno, mucho lo que hemos discutido acá, por ejemplo, un salario mínimo básico, un ingreso básico, ¿cuáles serían esas medidas que el gobierno debería estar tomando ya en materia económica? Carlos, en materia, por ejemplo, de pensar Centroamérica, ¿es la integración centroamericana hoy una necesidad cada vez más urgente? Y Gabriela, vos has hablado mucho también sobre el tema de la salud mental de los médicos, ¿verdad? Es decir, cómo ponemos la salud mental física del personal de salud, ¿verdad? Que incluye médicos, enfermeras, personas que atienden a la entrada a los hospitales, las personas que limpian, etcétera. ¿Qué medida, digamos, en 2 minutos podríamos hablar que necesitamos tomar en cuenta ya para trabajar con estas poblaciones? Entonces, vuelvo Roxana, Carlos y finalmente Gabriela. Bueno, tal vez algunas medidas que ya están incluso en la corriente legislativa. Una muy importante para mí es el tema de las tasas de usura, ¿verdad? Ya hay una regulación, un proyecto de ley que incluso está aprobado por comisión, bueno, debería estar ya en los proyectos convocados. ¿Por qué? En este momento tenemos una gran parte de la población que se va a ver obligada a utilizar medios de pago como tarjetas de crédito o adquirir créditos de cualquier tipo, ¿verdad? Que usualmente tienen tasas de interés súper elevadas. Entonces es momento de que ese proyecto se apruebe. Sabemos que ese proyecto no va a implementarse inmediatamente, pero como mencionaba, hay medidas que hay que tomar ya para que den sus resultados en el corto plazo, ¿verdad? Entonces ese es uno de los proyectos. Acelerar el tema de la regulación de tasas de interés de datáfonos, ya está aprobado incluso en segundo debate, ahora le queda al Banco Central hacer la regulación. Yo creo que eso también es urgente, necesitamos facilitar y agilizar las transacciones financieras y reducir los costos también que esto implica. Tenemos el proyecto del retiro anticipado del Fondo de Capitalización Laboral para aquellas
personas, trabajadores que han perdido parcialmente sus ingresos, ¿verdad? Con reducciones de jornadas de trabajo, o que han sido suspendidos de sus empleos para que puedan acceder a estos recursos. Tenemos, por ejemplo, que analizar el tema del encaje mínimo legal del Banco Central, de manera que también le dé alguna liquidez a las instituciones financieras, sabiendo que van a aplicar moratorias en algunos créditos y se ocupa liquidez para no paralizar también el crédito. Necesitamos también más intervención o una decisión clara del Banco Central en mantener la estabilidad del tipo de cambio. En este momento no sabemos para dónde va a tomar, si para arriba o para abajo, dependiendo de las condiciones, del contexto. Entonces es importante mantener esa estabilidad de manera que no se afecte mucho más al sector exportador, ni que incremente fuertemente el tipo de cambio, que termine afectando también seriamente a familias que ya están endeudadas. Por tanto, yo creo que ese es un tema importante. Hay que fortalecer las asociaciones de desarrollo de las comunidades. Ya Gabriela decía, esto es una responsabilidad conjunta, tenemos que activar todos estos mecanismos, comités de emergencia, asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Cualquier comunidad o organizaciones ONG, ¿verdad? Que se podrían desarrollar. Fuertemente también activar todo el tema de la economía social solidaria, ¿verdad? Yo creo que es oportunidad también de nuevas formas de desarrollar la economía, y sabemos que hay disrupciones en el mercado laboral. Esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Estas herramientas tecnológicas va a generar un cambio hacia adelante significativo en las actividades productivas, en las empresas, ¿verdad? En la estructura del mercado laboral, que también tenemos que ir considerando hacia adelante. Entonces, yo creo que hay muchísimas acciones que podríamos tomar, pero también se requiere de un compromiso nacional, no solamente político ni de ciertos grupos, sino nacional, de manera que todos podamos salir adelante y enfrentar esta situación tan, digamos, tan negativa que se nos presenta, y entre todo tratar de ser optimista, ¿verdad? Yo creo que los costarricenses siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios, no perdamos esa característica, y menos ahora en estos tiempos. Muchas gracias. Carlos, por favor. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a usted, Francisco, al instituto, a los compañeros de la Oficina de Divulgación y sin duda a la Universidad de Costa Rica. A lo que anotaba Roxana, yo le agregaría que no quitemos el dedo del tema de la ilusión y de la evasión. Justo antes de que entráramos en esta crisis, estaba por entrar a la corriente legislativa el proyecto sobre el secreto bancario, y allí yo creo que se puede también hacer mucho. En términos de contribución, creo que la zona más difusa, menos fácil de comprender, es aquello que no está registrado, y eso tiene que cambiar. Tenía que cambiar antes de esta crisis y ahora tiene que cambiar con mucho más razón. En términos regionales, yo diría que si los gobiernos de Centroamérica pusiesen un tema, ese tema debería ser la intermediación bancaria en el tema de las remesas. Es una enorme cantidad de dinero que se moviliza en esta región en términos de remesas, y si la intermediación bajara, algo podrían dejar en el largo plazo para mejorar, aunque sea un poco, la calidad de vida de quienes menos tienen en Centroamérica, que son la inmensa mayoría. Y yo terminaría por donde empecé, reiterarle mi agradecimiento al personal de salud del sistema público costarricense, que ha trabajado muy bien, y a otras instituciones que se han sumado en este esfuerzo. Creo que luego de muchos años de tener una actitud, diría yo, marcadamente escéptica sobre la institucionalidad pública, creo que en estas semanas hemos redimensionado que, con todas las dificultades que tiene la institucionalidad pública costarricense, tiene mucho más de positivo que de negativo, y eso hay que destacarlo. Termino señalando algo que apunta a una persona que se llama Susan Morales en el chat de la transmisión. Ella se pregunta, es decir, esto se acabó, refiriéndose a la sociedad costarricense. Yo diría, Susan, como le responde otra persona allí mismo, que no se ha acabado, ¿verdad? Que lo que estamos tratando es de pensar colectivamente con enorme respeto, porque las preguntas que ustedes
quienes amablemente nos han escuchado, nos han visto en esta tarde-noche tienen, son las que nosotros y nosotros tenemos, ¿no? Es decir, esto, aparte de un pensamiento en voz alta, pues no tiene mucho más, ¿verdad? Y ojalá sigamos contribuyendo al debate, a la discusión, en el entendido de que solo sumando incluso visiones distintas y a veces divergentes, podemos sacar mejores escenarios a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gabriela, por favor, tu cierre. Sí, gracias. Bueno, gracias, Fran, por organizar este foro. Con respecto a la salud mental del personal sanitario, bueno, lo que hemos visto en otros países es realmente trágico. Muy rápidamente el personal se funde porque el pico es sencillamente abrumador y parece un escenario de guerra, un escenario realmente apocalíptico. Entonces es importante tener suficiente personal para estarlo rotando. Es indispensable ya en este instante que la caja asesore de cerca a todos los residentes y las residentes que van a ser, digamos, como la línea de primer ingreso, ¿no? Los que van a estar en la primera línea de recibiendo a pacientes. Las y los residentes están con la mejor disposición, pero no tienen orientación y eso les está generando ya muchísima ansiedad. Es indispensable que se destinen los recursos que sean necesarios para que de verdad haya suficiente equipo de protección personal, los EPP, los equipos de bioseguridad. Como dijo un médico estadounidense, yo no estudié medicina para morir por la negligencia y la ineptitud de los políticos y de los líderes. Uno entiende lo que es entrar en un campo de batalla, sabe a lo que va, pero cuando está en la práctica clínica cotidiana, ¿verdad? Estas situaciones que se pudieron manejar mejor desde el principio le van a costar la vida a personas que están ahí para salvarnos la vida, ¿no? Y entonces tenemos que hacer lo que sea necesario para protegerlos de algo que pudo haberse manejado mucho mejor. En Italia, 2 enfermeras se han suicidado por la carga moral. Hay que entender que los dilemas morales que van a enfrentar las personas de salud en el pico de la pandemia son abrumadores y eso puede romper la salud mental de cualquiera y llevarlo incluso al suicidio. Y voy a explicarme a qué me refiero. Cuando ya no hay respiradores para todo el mundo y hay que tomar la decisión de si se le quita el respirador a un señor que tiene 75, 80 años para ponérselo a algunas de las 5 personas que necesitan respirador ahí a la par, ¿cómo se toma esa decisión? ¿No? ¿Cómo tomo la decisión de que sí, voy a hacer un acto deliberado que le va a producir la muerte a alguien para ver si le salvo la vida a otra persona, sabiendo que hay otros 4 a los que por los que no voy a poder hacer absolutamente nada? Ese es el triage. Se denomina triage. ¿Cuáles son los criterios de priorización de pacientes? Yo no sé si la caja ya tiene el triage listo, si tiene esos criterios que son bioética pura y dura. Si no los tiene, le mando el mensaje, hay gente aquí que nos podemos entrar a trabajar para eso. Pero esas el patrón, la guía para tomar esas decisiones se tiene que escribir ahora, antes de que llegue el pico. Porque cuando llegue el pico, la gente ya no tiene tiempo para pensar cómo tomar esas decisiones y las va a tomar al calor del momento y eso es muy, muy, muy dramático. Y cierro con esto, que sea esta una ocasión para pensar que en términos ecosistémicos, la plaga somos nosotros. Esto está pasando por un desbalance ecosistémico, por destruir hábitats. Esto es una zoonosis. Y esto está pasando entonces porque los humanos nos estamos comportando como una plaga. Tiene que cambiar, una vez que esto se tranquilice, la forma en que las personas se relacionan con el medio ambiente. Esto significa que para Costa Rica es una oportunidad para volver a defender lo que ha sido su tradición de una política medioambiental que si bien no es perfecta, está en un lugar mucho mejor que el de la mayoría del mundo. Si no protegemos el medio ambiente, pasará este coronavirus y luego vendrá otro y luego vendrá otro, porque el ecosistema se tiene que equilibrar. Muchísimas gracias Gabriela, muchísimas gracias Roxana, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron desde casa. Antes de irnos quisiera darles 2 anuncios. Seguimos con estas transmisiones desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Una próxima será este jueves 2 de abril a las 11 de la mañana y acá tendremos un foro que se llama La Pandemia Vista desde Italia. Aquí vamos a tener a profesores y profesores italianos que nos van a acompañar para darnos su visión desde el epicentro de la crisis. Y el tercer foro sobre solidaridad social y distanciamiento físico será el próximo miércoles 8 de abril.
siempre a las 6 de la tarde. En ese foro vamos a tener una discusión sobre trauma colectivo. Vamos a hablar con la doctora Laura Chacón Echeverría, profesora de la Escuela de Psicología y investigadora también del Instituto de Investigaciones Sociales. Vamos a hablar también sobre propuestas, salidas económicas a la crisis. Vamos a contar con la profesora de la Escuela de Economía, Marcela Román, y también vamos a hablar con el doctor Koen Boren sobre el impacto económico de la crisis en el tema de la migración laboral, que es un tema que poco estamos discutiendo. Antes de irme, quisiera nada más dejarles un par de apuntes sobre lo que nos comentaron Gabriela, Rosana y Carlos. Una cosa que deberíamos dejar ya es dejar de aplicar la regla fiscal, pensarnos todos proactivamente a partir de visiones distintas, no importa, pero con visiones proactivas, nos decía Carlos. Y dos cosas que decía Gabriela: justicia redistributiva, y comencemos a aplicar un modelo de estadístico. Ahora en la Universidad de Costa Rica tenemos un capital intelectual muy amplio sobre eso, donde podemos apoyar en lo que se necesita. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles 8 de abril a las 6 de la tarde.